Mi nombre es Stefano Cristofori, soy profesor de Historia y Geografía, también de inserción laboral, y por supuesto también de encargado de convivencia escolar, ¿bien? Y en esta hora llego a ustedes con la primera clase de inserción laboral, que es un ramo, ¿cierto?, que ustedes van a tener durante este año, y que efectivamente tradicionalmente existe como asignatura, creo que producto de la pandemia, ¿cierto?, y producto también de este desfase en el horario, no habíamos podido realizarlo. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de este subsector o de esta asignatura? Es poder otorgarle a ustedes herramientas para poder desarrollarse de la mejor manera posible en los ambientes laborales, desde estructuras o reconocimientos, por ejemplo, de lo que vamos a ver hoy día, con la selección de personal, hasta, ¿cierto?, ingresar a un campo netamente legislativo a través del Código del Trabajo chileno. ¿Bien? Aquí es donde vamos a aprender, ¿cierto?, a cómo presentarnos, ¿cierto?, una eh, eventual, ¿cierto?, entrevista laboral, hasta, ¿cierto?, el poder conocer las leyes fundamentales que pueden protegernos, ¿cierto?, respecto a ciertas situaciones laborales desfavorables, por ejemplo. Ya vamos a aprender a construir currículum, vamos también a aprender a motivar, ¿cierto?, los espacios laborales y cómo reconocer también espacios laborales que sean constitutivos para nosotros mismos. Bien, es para mí un placer el poder estar nuevamente junto a ustedes, estimados estudiantes, y esta clase, ¿cierto?, tiene como finalidad el poder otorgarles herramientas prácticas referente al espacio de entrevistas laborales. Al final de la clase, yo les voy a ofrecer un espacio, estimados y estimadas estudiantes, para que puedan realizar una actividad que tiene como fecha máxima de entrega el jueves 20 de mayo, el próximo jueves, y que va a estar asociada con un video, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver al Profe, final se de la escucha clase. mal. ¿Usted me escucha mal? ¿Alguien más que me escuche mal? No, Sí, profesor, se escucha mal. Algunos sí, otros no. Ya, Sí, se escucha mal, profesor. ya, algunos dicen que se escucha bien y otros mal, ¿ya? Tal vez puede ser el internet de las personas que puede ser. me están escuchando mal, ¿ya? Porque ya hemos estado haciendo clases durante el día de hoy junto al profesor Marco y efectivamente todos habían escuchado bien. Les recomiendo a las personas que no me escuchan muy bien que se salgan de la reunión y que vuelvan a ingresar. De repente puede que eso les ayude, ¿bien? Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Aquí está. Bien, queridos estudiantes, vamos a comenzar entonces. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, pueden activar sus micrófonos, por supuesto, o pueden también hacerlo a través de el espacio del chat para poder, ¿cierto?, contestarles. Bien, inserción laboral y específicamente el proceso de selección. El objetivo de la clase de hoy es poder reconocer las herramientas prácticas para la búsqueda de trabajo, valorando estas como un aporte al desarrollo profesional. Lo que vamos a hacer hoy día es poder conversar referente a la temática del proceso de selección, cuáles son las herramientas prácticas, ¿cierto?, que nos van a posibilitar la ayuda para poder acceder a ciertas posibilidades de trabajo, ¿cierto?, en un campo laboral determinado. ¿Para qué? Para poder valorarlas estas para el desarrollo profesional. ¿Bien? Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier proceso de selección, ¿cierto?, laboral específicamente, nos vamos a encontrar con personas que están asociadas, ¿cierto?, a estos espacios dentro de alguna empresa o de alguna institución y que son profesionales, ¿cierto?, que realizan la selección, que siempre van a tener en cuenta estos tres factores base, ¿ya?, que son la formación, la experiencia laboral y las competencias. Ustedes saben, queridos estudiantes y queridas estudiantes, que muchas empresas, ¿cierto?, hoy día tienen incluso un departamento específico para la reclusión de personal. ¿Alguien sabe cómo se llama este departamento? ¿O esta sección? ¿Alguien sabe cómo se llama? Recursos Dentro de... humanos. Excelente, Elena Insulza, ¿cierto? Recursos humanos, ¿bien? Es un departamento especificado, ¿cierto? Con profesionales del área psicológica, trabajadores sociales, ¿cierto? O profesionales asociados específicamente a la candidatura, que en definitiva les entregan a ustedes un proceso de selección por el cual tienen que pasar previamente a la contratación. Cuando nosotros fijamos la mirada en estos profesionales o en esta sección, siempre vamos a encontrar que ellos tienen en cuenta tres aspectos específicos en torno a la contratación de una persona y que no son menos importantes. El primero de ellos es la formación. Cuando nosotros hablamos sobre la formación profesional dentro de un proceso de selección laboral, estamos hablando de, todas aquellas herramientas, ¿cierto?, por sobre todo teóricas o educativas,
que usted posee, ¿ya? Los grados académicos, los perfeccionamientos, las especializaciones, que evidentemente dentro de la competencia laboral van a ser en suma para que usted pueda ser contratado. Cuando yo hablo de la formación, estoy hablando de alguna carrera, de algún espacio técnico, quizás de terminar su cuarto medio, de alguna especialización, de algún posgrado, ¿cierto? O algún otro espacio, ¿bien? Cuando hablamos sobre la formación, estamos hablando, ¿cierto?, de aquella persona o aquel aspecto de esta persona que evidentemente demuestra, ¿cierto?, que existe una preparación, una formación en torno al campo laboral que desea posiblemente, ¿cierto?, acceder. Sin embargo, la formación no es todo. Evidentemente nos vamos a encontrar con otro punto que es la experiencia laboral, ¿cierto?, que en suma, ¿cierto?, agrega la formación profesional, la experiencia, ¿cierto?, laboral, en donde se establecen o se tiene en cuenta cuánta experiencia tiene en términos cuantitativos respecto de lo que ellos, ¿cierto?, desean que tú puedas realizar dentro de las labores de trabajo. Bien, la experiencia laboral estamos hablando de esto, estamos hablando de cuántos años lleva usted en la práctica asociada a esta misma formación. Por supuesto que la formación y la experiencia laboral son dos engranajes muy, cierto, importantes a la hora de poder elegirlo, ¿cierto?, a las personas como candidatos. Sin embargo, suele suceder que tanto la formación como también la experiencia laboral son aspectos que muchas veces todos los candidatos manejan, ¿bien? Y que efectivamente no hacen la diferencia. Quizás de 20, de 30 personas que están postulando, pido que puedan apagar su micrófono, por favor. De 20 o 30 personas, ¿cierto?, que están postulando a un cargo, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto?, todos pueden tener la misma formación o incluso la misma mayor o menor experiencia laboral, ¿bien? Sin embargo, hay algo que siempre va a jugar a favor, ¿cierto?, de la persona que sabe utilizarlo dentro de la selección del proceso de espacios laborales, y que son las competencias, ¿bien? A diferencia quizás de la formación y la experiencia laboral que pueden ser adquiridas a través de los años, o a través incluso de casas de estudio, las competencias tienen que ver con habilidades personales desarrolladas que pueden ser, por sobre todo, estimados estudiantes, un aporte al desarrollo profesional, ¿bien? Cuando yo hablo de aquellas competencias que usted puede tener, estoy hablando de aquellas habilidades, de aquellas destrezas que pueden a usted sobreponerlo, ¿cierto?, por sobre las otras personas que están postulando al mismo cargo. En términos, ciertos, puntuales me refiero a aquellas habilidades que a usted lo pueden, ¿cierto?, destacar por sobre otros. Quizás su puntualidad, tal vez su dicción, quizás el manejo, ¿cierto?, en situaciones problemáticas, el trabajo en equipo, la experiencia, la formación, entre otras cosas, la cordialidad que usted puede tener, la educación, ¿cierto?, social que usted puede tener, el poder trabajar bajo presión, por ejemplo. Cuando me refiero a las competencias, estoy hablando de lo que, en definitiva, sobre todo hoy, a razón de los procesos de selección actuales, tienen mayor preponderancia e incluso más allá de la formación o de la experiencia laboral. Porque por supuesto que la formación se puede adquirir, la experiencia laboral también, pero hay ciertas competencias, habilidades o actitudes que uno las tiene a través, ¿cierto?, de su historia de vida y que evidentemente, ¿cierto?, marcan la diferencia entre unos y otros, ¿ya? Hasta aquí, ¿se entiende cuál es la base de lo que nosotros vamos a trabajar hoy día en clase, queridos estudiantes? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no quede claro? Por favor, ahí si me puede contestar, puede abrir el micrófono, puede contestar por el chat, no hay ningún problema. Por el momento todo claro, profe. Muchas gracias, señora Elena. Muchas gracias. Continuemos entonces. Cuando nosotros, aquí sí, vamos. Cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos sobre una búsqueda de empleo eficaz, evidentemente hay ciertos procesos ya continuos de los cuales nosotros nos vamos a poder enfrentar y que efectivamente es, muchas gracias Hatzel, muchas gracias también Lorena, que nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a lo largo de esta experiencia. Lo primero que hay que tener en cuenta, queridos estudiantes, al momento de postular a cualquier cierto ámbito laboral, es hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué trabajo busco? ¿Ya? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis aptitudes? ¿Qué tal mi experiencia laboral en torno a esta situación? ¿Qué tal en torno a mi formación? ¿Serviré realmente para esto? ¿Me gustará, cierto, realmente esto? ¿Me sentiré pleno? ¿Me servirá quizá la remuneración? ¿Me acomodan, cierto, los tiempos? Cuando yo hablo sobre el trabajo que busco, estoy hablando sobre el modelo laboral que se adapta a mi persona o al modelo laboral al cual yo me puedo adaptar, ¿bien? A través de la definición de una ocupación. Cuando nosotros logramos, ¿cierto?, relacionar este espacio, ¿bien?, efectivamente, luego hay que localizar las ofertas, ¿bien?
Bien, no es que los trabajos van a llegar, ¿cierto?, de milagro a nuestro hogar y usted se va a poner a trabajar y ganar millones de pesos. No, uno tiene que efectivamente buscar las oportunidades laborales que se adapten mejor a lo que tú, ¿cierto?, buscas y a lo que tú esperas. Y también, ¿cierto?, a las empresas o instituciones a las cuales tú también puedes acceder y a las que mejor, ¿cierto?, puedes quizás entregar cosas. Cuando nosotros localizamos la oferta, hay que buscar los canales de ocupación, ¿cierto?, referentes a la idea de qué es lo que yo voy a hacer referente a este trabajo, luego contactarse con la oferta, ya sea a través de la presencialidad con entrevista de trabajo, ya sea a través de envías de cartas de presentación, que llamamos lo que es, o un currículum, ya sea a través de un contacto telefónico, ya sea a través de correos, entre otras cosas, utilizando instrumentos de presentación, tales como las cartas de presentación, o como bien lo mencionábamos anteriormente, los currículum vitae, que ya vamos a ver enseguida qué es eso. Siempre con la intención final, estimados estudiantes y estimadas estudiantes, de poder entrar a un proceso de selección, que tiene como finalidad a la vez, ¿cierto?, de poder conseguirte una entrevista, ¿cierto?, de poder pasar por los procesos psicotécnicos o pruebas profesionales hasta llegar a una contratación y las modalidades de contrato, que lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, durante el año. Esto es, ¿cierto?, el modelo de un trabajo, perdón, de una búsqueda de empleo eficaz. Bien, siempre es igual. Sin embargo, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno pretende, ¿cierto?, entrar en la dinámica de la búsqueda de un empleo eficaz, es generar dos espacios específicos que tienen que ver con la autovaloración o el autoanálisis, ¿bien? Y que hacen referencia a qué quiero hacer y segundo, qué puedo ofrecer. Cuando nosotros hablamos sobre la autoevaluación o el autoanálisis, desde el espacio de qué quiero hacer, estoy hablando de aquellos objetivos que yo tengo en mi vida, cómo me veo en 10, en 15, en 20 años más, a qué me gustaría dedicarme el resto de mi vida, cuánto dinero me gustaría ganar, en qué espacio, ¿cierto?, de la actividad o administraciones específicas, ¿cierto?, me gustaría trabajar o desempeñarme, las preferencias que pueda tener, los intereses y las habilidades personales que, como se los mencionaba anteriormente, tienen que ver con las habilidades, ¿bien? Sin embargo, la autovaloración y el autoanálisis también tienen que ver mucho con el poder considerar cuáles son mis limitaciones, cuáles quizás son mis amenazas, cuáles son mis debilidades o mis proyecciones, ¿cierto?, a mejorar, ¿ya? Si yo quiero ser un importante, qué sé yo, presidente, ¿cierto?, del Banco Mundial, que se encargue de la finanza, pero yo nunca en mi vida, ¿cierto?, he entendido la economía y las matemáticas, quizás no sea el lugar adecuado, ¿bien? Por otro lado, no sé, si quiero dedicarme a ser contratista y trabajar en el medio de la construcción, pero cada vez que compro un mueble, cuando lo armo me sobran piezas, efectivamente tal vez, ¿cierto?, no sea el lugar adecuado. Cuando yo hablo sobre la autovaloración o el autoanálisis, estoy hablando de esto, de tomar un camino, ¿cierto?, a través de una decisión específica, ¿bien? De la misma manera, estimados estudiantes, está la otra lista que es, ¿qué puedo ofrecer? ¿Bien? Mis conocimientos, mis destrezas, mis experiencias, mis actitudes, mis habilidades, ¿cierto? Yo las tengo que desarrollar en torno a de qué manera yo puedo aportar a la institución, a la empresa a la cual, ¿cierto?, yo quiero postular. Por su parte, una búsqueda de empleo eficaz también mantiene, ¿cierto?, o conscientemente en torno al conocimiento del mercado laboral. Cuando yo postulo, ¿cierto?, un cargo en una empresa, necesariamente tengo que analizar las oportunidades laborales, primero si hay trabajo, y segundo, contrastar mi perfil personal como un, ¿cierto?, educador, como un profesional, ¿cierto?, educativo específicamente, o como un profesional de cualquier ámbito, ¿ya?, referente al puesto seleccionado. ¿Qué estoy diciendo? Es preguntarme, ¿yo sirvo para este puesto de trabajo? ¿Yo realmente puedo aportar? ¿Yo realmente puedo efectivamente ser considerado en este equipo? Tal vez, no sé, me gustan las relaciones internacionales y me gustaría trabajar, no sé, en un consulado, pero no sé hablar ni siquiera bien el español. Bueno, ¿realmente podría ser un aporte para este espacio? O tal vez me falta formación, preparación, o tal vez mis aptitudes no están hacia ese lugar. De la misma manera, ¿cierto?, el poder valorar, ¿cierto?, las cualidades personales que yo tenga, pero también las que son valoradas al momento de la contratación. Las empresas, las personas que están a la cabeza de las contrataciones, muchas veces buscan estas cualidades en las personas: adaptación a situaciones, iniciativa, o sea, que usted pueda, ¿cierto?, aportar.
trabajo en equipo, el poder colaborar de manera conjunta y trabajar, ¿cierto?, en un bloque. La honestidad, por sobre todas las cosas. Una buena presencia, efectivamente, sobre todo en nuestro país. ¿Bien? La responsabilidad, el poder llegar temprano, ¿cierto?, cumplir con lo cometido, el trabajar por objetivos, una buena comunicación, por supuesto que sí, y por sobre todo la motivación. ¿Bien? Siempre hay que tener en cuenta entonces, querido y querida estudiante, que estas cualidades son fundamentales al momento de una búsqueda de empleo eficaz, pero por sobre todo de poder mantenerse dentro del puesto de trabajo. ¿Bien? Asimismo, pasando, ¿cierto?, a la acción, cuando uno busca empleo, lo primero que tiene que hacer es detectar las ofertas, ¿bien? No solamente responder anuncios, sino descubrir y contactar empresas de tu área laboral o el área que te gustaría acceder. Ofrecer tú como servicio, venderte al mercado laboral como un profesional, ¿bien? Efectivamente conseguir direcciones, 20, 25 empresas, mandar cartas, ¿cierto?, de recomendación, mandar cartas de presentación, mandar currículum vitae, mandar videos, mandar correos, llamar por teléfono, no lo sé, ¿bien? Efectivamente, ¿cierto? Todo esto para el final, el colectivo final, ¿cierto? Que es el poder conseguir una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque la entrevista de trabajo, queridos estudiantes, va a ser importante ya que nos presenta más allá de las herramientas o los materiales de presentación, tales como una carta o un currículum, ¿bien? Es ahí donde el empleador te conoce realmente y puede analizar también las competencias que usted posee o quién es usted realmente y si es adepto a lo que se busca. Pero por otro lado, también a usted le sirve para poder conocer el contexto en el cual a usted en teoría le va a servir para poder desarrollarse. Bien, siempre es bueno también el poder mantener una agenda actualizada, no hablo necesariamente de un cuadernito, pero sí efectivamente una agenda actualizada de contacto, ¿cierto?, de trabajo, para no perder buenas oportunidades, ya sea con nombres de personas, entidades, empresas, teléfonos, correo electrónico, direcciones, cargos, ¿cierto?, entre otras cosas, sobre todo porque hoy día sabemos que en nuestro país esta situación funciona muy bien, ¿ya? Si usted conoce a alguien, ¿cierto?, en una empresa, es posible, ¿cierto?, que usted termine trabajando en esta empresa mucho más fácil que si entra, ¿cierto?, por otro campo. Y a eso en Chile se le llama, en términos coloquiales, pituto, ¿ya? Lamentablemente. Existe, pero es bueno también que usted lo mantenga, ¿bien? Disculpe que me salga ahí un poquito del margen, pero hay que mencionarlo, ¿bien? Hasta acá, dudas, consultas, queridos estudiantes, queridas estudiantes, ¿se va entendiendo cómo vamos avanzando? Recuerden una búsqueda de empleo eficaz, dudas, consultas, si alguien no entiende algo, por favor indíqueme, la idea es poder ayudarle y aportar, ¿bien? ¿Vamos bien? Respóndanme, por favor, a través del chat o micrófono abierto. Por Sí, mi parte, bien, profesor. profesor. Estamos bien, Perfecto. profesor, gracias. Excelente, muchas Estamos bien, gracias. profesor. Muy ¿Se bien, entiende bien, sigamos profesor? avanzando entonces. Bien, cuando hablamos, ¿cierto?, sobre la búsqueda de empleo, evidentemente hay ciertas herramientas que a nosotros nos van a servir, por supuesto, para poder conseguir una entrevista de trabajo o para conseguir finalmente un puesto de trabajo. Bien, y hoy día más que nunca, sobre todo por las dinámicas virtuales en las cuales nosotros hoy día estamos desarrollándonos, hay una diversificación en torno a estas herramientas. Hoy día muchas veces las entrevistas son a través de Zoom, ¿ya? O se les pide, ¿cierto?, que envíen, por ejemplo, videos presentándose usted mismo, ¿cierto?, una presentación de no más de 8 minutos, y en el caso que sea necesario incluso cartas de presentación, que no es lo mismo que un currículum, ¿ya? Pero que evidentemente, ¿cierto?, tiene la misma intención. Dentro de las cartas de presentación podemos ubicar dos, que son bastante buenas, ¿ya? Que es una respuesta a un anuncio o una autocandidatura, ¿bien? Dentro de la respuesta a un anuncio tenemos el motivo de la carta, que va a ser una descripción del puesto de trabajo deseado, y el por qué. Y también el que usted pueda ofrecer las características personales y profesionales que beneficiarían a la empresa. O sea, usted a través de este escrito, ¿cierto?, solicita una entrevista, pero también se vende. Y por otro lado, una autocandidatura que no tiene que ver necesariamente con responder a un anuncio o a una posibilidad laboral, sino que esto es en proyección. O sea, si hay alguna posibilidad o alguna necesidad de suplir, ¿cierto?, algún cargo, usted puede entregar esto, ¿cierto?, y que usted lo consideren en proyección temporal. Tiene que convencerlo usted de que tú, perdón, eres esencial para esta empresa. Debes proponer quizás una entrevista, una llamada, ¿cierto?, tu currículum, cuando hay algún puesto vacante. Siempre es bueno mantener, ¿cierto?, actualizado tu espacio, sobre todo porque quizás hoy día no necesiten a alguien, pero el día de mañana sí lo necesiten y ellos ya tienen, ¿cierto?, alguna información tuya y te puede servir para el día de mañana.
Y las cartas de presentación, ¿cierto? O respuesta a una oferta de empleo son más o menos así, ¿ya? Usted tiene, ¿cierto?, su propio espacio de información, hacia quién va dirigido, por supuesto, la dirección, la fecha, entre otras cosas, y aquí usted explica, mi nombre es tanto, estoy postulando tanto, la verdad es que mis características son tantas, mis habilidades son tantas, me gustaría postular este tipo de trabajo, o quizás en proyección tal vez hay alguno, y esto habla de una buena formalidad también respecto a su situación, más allá de la condición de trabajo que usted está buscando. Más allá de si usted está buscando ser el presidente, ¿cierto?, general de una multinacional, o una persona que está postulando un puesto de trabajo en una construcción, ya como maestro albañil. Da lo mismo, ¿bien? Siempre esto es bienvenido desde un espacio formal, ¿bien? Porque muestra seriedad, muestra compromiso y muestra por todo espacio, ¿cierto?, que usted es una persona que está dispuesta a trabajar, ¿bien? Por otro lado tenemos, y sobre todo acá en Chile, estimados estudiantes, la herramienta por excelencia, que es el currículum vitae, ¿cierto? Y que el currículum vitae es el currículum de vida, ¿ya? O sea, la experiencia profesional. No es que usted ponga ahí, cuando tenía 8 años tenía un perrito que se llamaba Caco, no, ¿ya? Siempre adecuándose al espacio laboral, ¿ya? Y ojo con esto, no es menor, porque hay gente que de repente lo hace, ¿ya? Los tipos, ¿cierto?, de currículum son cronológicos, funcionales, europeos, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos en algún momento, pero sí hay ciertas características que deben cumplir. Primero tienen que estar actualizados. Si usted la semana pasada terminó un curso de repostería y está postulando, ¿cierto?, un cargo de repostero, ¿cierto?, colóquelo, ¿bien? Porque está actualizado y eso le va a servir, va a funcionar. Tiene que ser conciso, ¿bien? O sea, muy puntualizado. Si usted está postulando un cargo de venta de qué sé yo, pollos, y usted vendía pollos y cerdo, ponga solo pollos, ¿para qué va a colocar cerdo? ¿Ya? Si la empresa es de pollos, ¿bien? Tiene que ser conciso, tiene que ser ordenado, de menos a más, del pasado hasta el futuro, ¿bien? Y efectivamente, y por supuesto, tiene que ser honesto, positivo, porque esto te entrega, ¿cierto?, una imagen íntegra en términos profesionales y, por supuesto, adaptativo. El currículum siempre va a ser entendido como un resumen escrito y ordenado de las experiencias formativas y laborales que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, para demostrar la idoneidad de nuestra candidatura a un puesto de trabajo concreto y siempre con el objetivo, al igual que la carta, ¿cierto?, de presentación, de poder acceder a una entrevista de selección, donde en términos coloquiales, ¿cierto?, usted tira todo a la parrilla, como se dice acá en Chile. Recomendaciones para un buen currículum: breve, conciso, indicar, ¿cierto?, los títulos más altos, quizás llegó hasta cuarto medio, tal vez tiene, ¿cierto?, un técnico, quizás tiene un curso de perfeccionamiento, tal vez tiene un postítulo, un magíster, no lo sé, lo va poniendo, ¿cierto?, de manera decreciente. Compensar la ausencia de experiencia con formación práctica, ¿cierto? Tal vez yo no tengo una profesión, pero llevo 20 años trabajando en el mismo rubro, y puedo incluso saber más que un profesional, ¿cierto? Y así sucesivamente. Adaptar el currículum a la oferta, en lo que hablábamos de los pollos y los chanchos, ¿cierto? No mentir ni falsear los datos, ni tampoco, ¿cierto?, firmarlo, ni fecharlo, ¿ya? Como datos bastante importantes. Todo esto, ¿cierto?, para poder llegar a este punto culmine que es la entrevista de trabajo. Bien, acá es donde usted da el todo por el todo. Bien, cuando usted logra llegar, ¿cierto?, a una entrevista de trabajo es porque su currículum, su carta de presentación llamó la atención y desean conocerlo. Por tanto, acá usted tiene que ofrecer todo lo que usted pueda ofrecer, lo más positivo posible, ¿cierto?, para usted. El objetivo de la entrevista de trabajo es poder, antes que todo, averiguar si eres adecuado o no para el puesto. Bien, te vas a enfrentar lo más probable a alguien que tenga alguna jefatura, algún psicólogo, tal vez un estadista, a alguien que te quiera poner a prueba. De la misma manera, es necesario poder entender que el objetivo último de una presentación o de una entrevista cara a cara, ¿cierto?, es descubrir, primero, si sabes, segundo, si puedes, y tercero, si quieres ocupar ese puesto. Y por último, predecir tu rendimiento en el mismo. Fíjense en la imagen que yo les presento acá. Está en inglés. Dice, do you want a carpenter job? Esa es la pregunta, ¿cierto? Que dice algo así como, ¿tú deseas el trabajo de carpintero? Y un poquito más abajo dice, come on and take seat. O sea, pasa y toma asiento, ¿bien? O pasa y siéntate. Y efectivamente, queridos estudiantes, esto demuestra el objetivo de la entrevista, ¿bien? La persona que está acá, está postulando para un trabajo de carpintero. Y le están diciendo, bueno, pase, siéntese, pero mire, así está totalmente desarmada. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que como él es un carpintero y está postulando al trabajo, pueda armar la silla.
¿bien? Y efectivamente si lo puede armar, está dando a reconocer que sabe, que puede, que quiere, ¿cierto?, ser parte de esta situación, ¿bien? Esas son pruebas, por ejemplo, que usted puede acceder. Y dentro de, de los tipos, ¿cierto?, de trabajo, perdón, entrevistas de trabajo, existen tres tipos. Las individuales, que suelen ser rápidas o profundas, ¿ya? Y que acá muchas veces, ¿cierto?, intentan reconocer a profundidad a la persona a la cual están postulando. También las colectivas, que son un poquito más agresivas, ¿cierto?, porque están establecidas por competencia, o sea, hay 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas postulando al mismo trabajo y hacen preguntas al aire libre, y usted tiene, ¿cierto?, que tratar de convencer y tratar de competir con la persona que tiene al lado. Y por último, de estrés de choque, que esta después las vamos a profundizar en algún momento, pero que tienen que ver necesariamente con situaciones extremadamente desfavorables, ¿cierto?, en términos profesionales, y que usted tiene que resolverlas, ¿ya?, de manera eficiente, de manera eficaz, ¿cierto?, para poder demostrar su habilidad laboral. Bien. Dentro de las entrevistas de trabajo también, queridos estudiantes y queridas estudiantes, van a haber fases. El saludo, por ejemplo, que se recomienda que efectivamente sea cordial, porque es la primera impresión personal. Luego una conversación sobre el puesto de trabajo, la recogida de información sobre el candidato, y usted también puede preguntar por la empresa. Ese es un buen momento para preguntar, por ejemplo, sobre el horario, sobre las remuneraciones, sobre tal vez las responsabilidades, sobre las ventajas que puedan tener por sobre otras cosas. Y luego al final de la entrevista, que se consultan dudas, condiciones, proceso de selección, y la despedida, que también tiene que ser recomendación, ¿cierto?, cordial. ¿Cómo tú te puedes preparar efectivamente para una buena entrevista de trabajo? Quizás esto raya en lo obvio, pero es necesario mencionarlo. Repasar, ¿cierto?, tu autoanálisis, si efectivamente deseas ese trabajo, proyecto profesional y personal, ¿ya? Me veo acá en 10, en 15, en 20 años más, ¿bien? Tu currículum, ¿cierto?, que esté asociado a lo que estás diciendo, que tu currículum, si dice que trabajaste 10 años en una empresa, lo digas, ¿cierto?, en la entrevista, y no digas otra cosa, ¿ya? Porque si no, se genera una disparidad. Una actitud agresiva, ¿sí? Perdón, positiva, discúlpeme, no agresiva, ¿ya? Tú no puedes llegar a una entrevista, sí, yo soy, contrátenme luego, y páguenme mucho. No, no puedes, ¿ya? Porque efectivamente no está bien asociado. Un tono de voz agradable, ¿cierto?, servicial, un trato equilibrado, aspectos adecuados, puntualidad. Acuda solo, ¿ya? Efectivamente no vaya con su vecino, ni con su mamá, ni con sus hijos, ni con su esposa, con nada. Dije con su esposa, perdón, con su esposo, ¿ya? Pues efectivamente al que lo van a contratar va a ser solo usted, ¿ya? Y bueno, si tiene más de una esposa, tampoco vaya con ella, porque efectivamente es complejo. Lo lamento, queridos estudiantes, me pegué una mala pasada, la S, ¿bien? Esposa. Continuemos. Tener claro también el objetivo profesional, las cualidades, ¿cierto?, lo que puedes aportar, porque ese va a ser el momento en donde usted tiene que convencer a la persona que está ahí de que usted es la persona idónea para el puesto, que no existe nadie mejor, que usted nació para trabajar para ellos, ¿ya? Y efectivamente usted tiene que convencerlo de esta situación. Preparar quizás algunas preguntas, conocer los puntos fuertes y los débiles, siempre tener en consideración esto, mirar directamente al entrevistador, no criticar trabajos anteriores, contestar sin agresividad, evitar las posibles tics, ¿cierto? Y expresar tu interés por el puesto, ¿bien? Como una preparación previa. Y por sobre todo, estimados estudiantes, una vestimenta adecuada y no mascar chicle, porque eso es necesario. Si yo tuviera que preguntarle, si usted fuera en este caso el entrevistador, la persona que entrevista, si usted fuese él, ¿a quiénes elegirían de buena presencia, de buena manera? Por favor. Según el dibujo, profesor, ¿Sí? a los que están ahí de terno y corbata. Perfecto. Sin Pero, menospreciar, profesor, ¿puede dígame. ser algo medio formal igual sirve? Sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Ahí nosotros llegamos a extremos y de repente a la ridiculización de la situación. Pero efectivamente, sin menospreciar la vestimenta que puede tener alguien, si uno va a un puesto de trabajo, más allá, ¿cierto?, del puesto de trabajo, y no tiene que ver con la marginalidad, ni tampoco, ¿cierto?, con el poder ser despectivo o alguna peyoratividad, ¿cierto?, ni mucho menos. Esto habla sobre qué tan serio, ¿cierto?, es usted en torno, o qué tan responsable, o qué tan comprometido está referente al espacio de trabajo. Bien, efectivamente uno espera que uno acuda a las
entrevistas de trabajo, cualquiera sea, ¿ya? Cualquiera sea, ciertamente más formal, ¿cierto? Porque evidentemente esto demuestra un espacio confortable para usted mismo, ¿ya? No hablamos de discriminación, por supuesto que no, ¿bien? Y efectivamente no se puede Profesor, hacer hoy, pero evidentemente, ¿cierto? Es mucho mejor. Dígame, ¿quién me está hablando? Gabriela, Gabriela Gabriela, Tejeda, por favor, un gusto conocerla, dígame. un gusto. Pero sí, obviamente que en esta sociedad, eh, no tan solo en el trabajo, sino que en diferentes situaciones, también como tú te vistes, te tratan. Quiera uno o no quiera, igual te excluyen de esa forma. Efectivamente, Gabriela, y por eso O nosotros lo sea, esa es mencionamos una aquí. realidad aquí en Chile, sobre todo. O sea, depende de cómo tú vayas vestido a una entrevista de trabajo. También cuando te entrevista el psicólogo, ve tu postura, ve cómo tú te tomas las manos, ve cómo tú te desarrollas. En el tema de los dibujos, también ellos se fijan mucho cómo tú te desarrollas cuando te hacen las preguntas de los dibujos en lo que tú ves. Eso pasa mucho. Por supuesto que sí, Gabriela, y agradezco también tu comentario y tu intervención. Nosotros hoy día vivimos en una sociedad del envase, que muchas veces suele llamarse, en donde, ¿cierto?, a las personas se les trata o se aprecia según la primera interpretación, bajo el primer prejuicio, más allá de la calidad, ¿cierto?, de persona que pueda haber. Es por eso que no debemos cometer estos errores respecto a las vestimentas, más allá si estamos o no de acuerdo a esta situación. Bien, cuando nosotros hablamos de un espacio formal, laboral, evidentemente tenemos que adaptarnos a ciertas condiciones que nuestra propia sociedad ha impuesto a través de patrones específicos. Bien, pero muy, muy buen análisis, estimada. Voy a continuar, no nos queda mucho tiempo, pero ya estamos cerrando el espacio. Bien, permítanme. Dentro de las pruebas de selección y dentro de los espacios de selección laboral, usted se puede encontrar con 3 espacios específicos: test de personalidad, test psicotécnicos y pruebas profesionales, cada uno con un objetivo muy específico. El test de personalidad busca por sobre todo el poder conocer su forma de ser y su carácter, respuestas netamente personales o psicológicas. Mientras tanto, el test psicotécnico habla sobre la medición más que el conocer, aptitudes, capacidades de razonamiento, abstracciones verbales, capacidad numérica, o sea, el conocimiento intelectual de desarrollo. Y por último, la más cierto importante, la prueba profesional, ¿ya?, que va a medir los conocimientos y destrezas relacionados a sus puestos de trabajo, ¿bien? Si usted realmente puede, ¿cierto?, hacer lo que se le pide hacer, y también si realmente puede hacer lo que está diciendo que en algún momento hizo a través de su currículum. Y estas suelen realizarse a través de cuestionarios técnicos o ejercicios de simulación. Estimados estudiantes, antes de cerrar la clase, porque ya se nos ha ido el tiempo, como esta es la primera clase, bien, y efectivamente estamos terminando el primer trimestre, es necesario el poder tener alguna evaluación, bien, a través de los grupos de WhatsApp. A ustedes se les envió un PPT y también se les envió un video. Y efectivamente esa es la actividad que ustedes van a tener que realizar. Les explico en este momento. Si usted, cuando abre el PPT, pincha, ¿cierto?, estas letras rojas, usted, ¿cierto?, va a ser dirigido a YouTube, en donde va a haber una entrevista, un video que se llama Selección de Personal Cortometraje. También lo puede buscar, no hay ningún problema. Cuando usted lo vea, va a tener que responder estas preguntas que están acá a continuación. La primera es, ¿cuál es la situación a la que se enfrenta la protagonista? Tiene que ver, ¿cierto?, el video. Y segundo, imagina que te enfrentas a una situación similar. ¿Qué herramientas vistas en clase, o sea, lo que hemos visto ahora, ocuparías para continuar con el proceso de selección y por qué? Esto tiene que ser entregado bajo 2 formatos. El primero puede hacerse a través de un documento Word, que es a libre elección de letras e imágenes, pero tiene que estar justificado, o sea, ordenado. Y en el caso de que usted no cuente con herramienta Word, ¿ya?, puede hacerlo a través de la escritura manual, ¿cierto? Escribir las preguntas y las respuestas en una hoja cuaderno y fotografiarlas, ¿ya? Si usted hace eso, o también con Word, puede enviarlas a este correo electrónico que se encuentra acá, ¿ya?, solo este, o a través de este WhatsApp, ¿ya? Y tiene como fecha límite de entrega, estimados estudiantes, porque esto es con nota, ¿ya?, y va a ir directamente, ¿cierto?, a su promedio final, hasta el jueves 20 de mayo a las 23 horas. Si usted lo quiere enviar hoy día, mañana o pasado, no hay ningún problema, ¿ya? Pero tiene que enviarlo como máximo hasta el 20 de mayo a las 23 horas, ¿bien? Queridos estudiantes, lamento que sea tan concisa, ¿cierto?, la clase, y que no tengamos oportunidad quizás de poder dialogar más, como me gustaría hacerlo.
pero evidentemente no contamos quizás con tanto tiempo, ¿bien? Aún así, quiero que ustedes entiendan que el objetivo final de esta clase, esta y de aquí en adelante, va a ser el poder prepararlos a ustedes, personas que ya están dentro del espacio laboral, como también algunos que se van a enfrentar, con las mejores herramientas que le van a permitir acceder desde espacios por competencia a los puestos laborales que usted necesita, más allá de su formación, más allá de su experiencia, focalizándonos por sobre todo en los espacios de competencias personales. Bien, vamos a ir viendo poco a poco durante el año cómo se construye un currículum, cómo prepararse, ¿cierto?, para situaciones complejas. Vamos a conocer los contratos y los tipos de contratos y vamos a analizar los contratos que ustedes puedan tener, ¿ya?, para ver si efectivamente están o no bien hechos. Y por último también vamos a relacionarlos con el estatuto, ¿cierto?, laboral o las leyes, ¿cierto?, laborales de nuestro Código del Trabajo chileno, para que usted también conozca cuáles son sus responsabilidades, pero también, ¿cierto?, cuáles son los beneficios de poder estar trabajando en distintos ambientes. Bien,